A ver, calladitos y sentaditos que van a empezar los avances de la sociedad del semáforo. A, B, C, D, E, L, S, D. Este es Raúl Treyes. El poeta de los cables. Otro vago más. Bueno, yo me llamo Rubén Mendoza, soy el escritor y director de la Sociedad del Semáforo. Les hablo desde un lugar muy particular del mundo, muy bello. No muy lejos de aquí se filmó toda la secuencia de salida de Bogotá, de la Sociedad del Semáforo, donde llevan a uno de los personajes a su segundo entierro, a Cienfuegos, que ya le ha hecho creer a su familia que ha muerto y resulta que murió de alguna manera, como todos podemos morir muchas veces mientras estamos vivos. Se me pide que recuerde algunas cosas de la película, pues primero esa certeza de querer, después de varios años de trabajo en la historia, más de 5, y de recopilar y clasificar más de 700 ideas como que tenían que ver con Bogotá. Yo como que decía, hago esto de Bogotá y ya no vuelvo a filmar allí. Pues yo nací en Boyacá y he pasado buena de mi parte de mi vida y de la parte que más he amado de mi vida, o bien sea en Boyacá o en el Casanare o en Santander. Y aunque ahora vivo en Cali ya desde hace muchos años, pues son paisajes y energías que me recorren permanentemente. Así que por eso hubo un tramo de escape de la ciudad a estos lugares. La recuerdo como una etapa de muchísimo fervor creativo, de encontrar plastilina y belleza donde solo había supuestamente mugre y, ¿no? Eso que la sociedad llama la basura resultó ser nuestra materia prima, como lo es el reciclaje. Esa gente también a la que la sociedad hace un lado y que llama desechables, resultó que también eran reciclaje y que muchos de ellos se convirtieron en maestros de muchos de nosotros. En mi caso, algunos de ellos los acompañé hasta la muerte, a un par que ya se han ido, y con otros sigue el contacto, con los que han sido imposible por lo virulento, digamos, y lo laberíntico de su destino. He seguido en contacto con sus familias, como el caso del protagonista, Alexis, uno de los grandes amores de mi vida, que fue el Cucho, y muy divertido, a quien pueden ver además en una secuela que se llama, una especie de secuela que se llama Memorias del Calavero. Salió de ahí. Y recuerdo esta cosa del permanente aprendizaje y de que uno que cree que cree ser que es quien llega a ayudar y a dar una oportunidad, resulta uno ayudado y resulta teniendo la oportunidad uno de conocer mundos inaccesibles, que aunque yo sé que cuando uno no está en la mitad de tantísimo desastre y tanto dolor, pues es de alguna manera fingir. Con ellos era una manera de fingir bien aprendida, y algunos en una proyección que tuvo muy especial en Los Mártires para población sin hogar y policía al tiempo. La policía se fue, ellos decían, esta es la verdad, ¿no? Algunos temas siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes, muy vigentes, tanto del abuso como policial como de la dureza de la vida en la calle. Pero recuerdo como mucha energía creativa, la posibilidad de amar a gente que hace mucho la dejaron de amar, y de ser amado por gente que supuestamente ya no amaba, de ser amados y de ser amado como núcleo y como equipo, digo, ¿no? Tuve un equipo maravilloso, muy solidario, vimos mucho cine, compartimos muchas horas y muchos viajes antes de empezar a filmar, así que también había una gran coreografía detrás de cámara, también muy ensayada. Recuerdo que utilizamos todas las técnicas posibles de preparación de actores, donde estaban varios amigos míos como Jacques Toulemont, ya tiene su obra y muy famoso como guionista, donde estaba Fabián Hernández, donde está Fagua Medina, Carlos Fagua Medina, muy conocido como preparador de actores. Mezclamos muchas técnicas, pero la batuta era ver qué nos decían ellos, cómo se podía acomodar el qué a su cómo, ¿no? Y aunque hubo mucho rigor y mucho dolor, mucha diversión esos meses de preparación, y también en las semanas de hacerla, de un poco ponerse a Bogotá de ruana en ciertos sectores, como en ese gran trancón de ambulancias que hicimos. Fue un poco tener la ciudad de juguete y ayudar a esconderse a algunos que no tenían por qué estar escondidos si no fuera por lo injusta que es la ley. Bien dice una canción que si uno quiere estar del lado de la ley, si uno quiere estar por fuera de la ley, debe ser honesto, y me encontré muchos casos así.
Esta película se grabó muchas veces sin decir acción ni decir corte, porque lo que sucedía antes de la acción y después del corte resultaba ser más importante o tanto como lo otro. Bueno, eso recuerdo, una etapa de mucha complicidad y de mucha locura. Ya lo veo muy atrás, toda esa época, casi tan vieja como estas piedras. Les mando un saludo especial, ojalá la disfruten ahora que hay la posibilidad de verla en esta nueva plataforma y nos vemos por el camino. Hay que decir que la música es una obra potentísima y magistral del gran Edson Belandia, es como una marcha de elefantes. También hay un material que colgarán alrededor de esto, de cómo se hizo esa música. La música fue de él, pero también mucho de la genética de esa película y de la energía creativa viene de ese genio de Piedecuesta y de ese gran hermano que en mi caso como escritor y director me dio la vida. Ese hermano que me dio la vida. Bueno, buen camino. Sería un problema que el semáforo durara en rojo 12 años. El Raúl tiene consuelo. Juega con sus mascotas. Practica boxeo. Busca mujeres ardientes. No es quisquilloso con la comida, ni con la dormida. Mecánico. Percusionista. Se destaca en manualidades. Hombre político. Le encanta ir de compras y hacer negocios. De la ñapa. Matemático. Agitador profesional. Y sus ojitos han visto tanto. Una de las cosas que más me gusta de la película es cómo tiene diferentes espacios por toda Bogotá. Hay escenas en diferentes barrios de Bogotá, digamos que aparte de la locación del semáforo, que es la más estable, pues, y que es la que marca como la presencia coral del grupo que trabaja en el semáforo. El resto de la película está mucho el personaje vagando por todas las diferentes calles de la ciudad, y eso fue una cosa muy rica de hacer. Nos desplazamos a diferentes localidades, a diferentes barrios, grabamos de día, de noche, en la madrugada, siempre buscando percibir esa Bogotá que no es tan fácil de ver para la mayoría de nosotros. Una Bogotá distinta desde otro punto de vista, desde el personaje, desde el punto de vista de la mirada de Raúl Trelles. Paseamos por toda Bogotá básicamente, y eso pues implicaba también un reto importante, moviendo toda una unidad de 60, 70 personas que éramos en ese momento, camiones, vanes, donde teníamos una escena en la mañana aquí y otra escena en la tarde en otro lugar. Tuvimos muchísimos desplazamientos. Eso hoy en día es una cosa que uno consideraría realmente si la mantiene o no. Pero fue una delicia poder rodar en distintos puntos de Bogotá y poder interactuar con diferentes zonas de la ciudad. Eso es una de las cosas que más me gustó de la producción de la película. ¡Pasó! Es que los dos nos parecemos mucho, mi pez. Somos muy propensos a cagarla. El semáforo es un monstruo con 3 ojos, pero puede ser una bandeja con 3 platos. Hola, mi nombre es Daniel García. Yo soy el productor de La Sociedad del Semáforo con Diana Camargo. Y yo les voy a hablar un poco de cómo fue trabajar y cómo fue conseguir los actores naturales que tuvimos en la peli. Digamos desde la parte de producción, porque para Rubén, como siempre las cosas, digamos como para los directores, siempre es como yo creo que lo que Rubén soñaba, lo tuvo un poco, que fue buscar este personaje que fuera el personaje, digamos, que llevara su historia y encontrar y nutrir el guión, aparte también de las cosas de él. Nosotros tuvimos un casting gigantesco de más de 1000 personas que lo hicimos en el Parque Nacional, donde teníamos varias carpas, digamos, y la gente iba llegando. Hicimos más o menos un anti-casting, digamos, que no queríamos actores profesionales ni actores de la televisión colombiana, y esto fue bastante radical y bueno, bastante interesante, digamos, ver el resultado, porque llegó mucha gente. Una vez escogimos el casting, con Diana nos dimos cuenta, digamos, que era algo muy sensible trabajar con este casting que teníamos, digamos, con los personajes, porque muchas veces no llegaban, y esto, digamos, como que no llegaban, o pasaban cosas, o llegaban tarde,
y a veces digamos como que uno siempre tiene la tranquilidad de trabajar con un contrato y digamos como que un actor o con alguien que uno contrata, pues digamos hace firmar un contrato y eso tiene una cierta validez, digamos con ellos no existía, esa validez no existía, eso no importaba, no funcionaba. Y esto, digamos, como que lo lleva a uno a otro nivel, ¿no? Y era como un nivel de que ellos, en este momento, punto era, digamos, la película era algo muy importante, pero no era, digamos, lo importante, digamos, para tenerle miedo como con un contrato. Y esto, digamos, se convirtió en que nosotros teníamos que pensar, digamos, hacer otro tipo de cosas diferentes a lo que generalmente uno hace en una película. Por lo menos en mi caso, digamos, cuando uno trabaja en audiovisual, pues uno sabe que digamos, los actores profesionales llegan a sus casas, a estar con su familia y tienen la responsabilidad al día siguiente de volver a ir a rodaje y hacer todas las cosas hasta que, digamos, todo esto pasa. En el caso, digamos, de los actores de la Sociedad del Semáforo, pues ese sentido de responsabilidad en muchos casos nos tocó fue crearlo y crearlo diferente. Yo creo que fue algo más bonito porque fue como que ellos entendieran, digamos, cómo funcionaba esta familia. La berraquera. Todos quieren ser Raúl Trelles. O sea, nadie. El único, el irreparable, el rey de las causas perdidas, el dios del mugre, la Sociedad del Semáforo. En esa escena del semáforo, ustedes ven y son las escenas corales. Tenemos cerca de 20 actores al mismo tiempo, por lo tanto necesitábamos cerrar todo el cruce para poder rodar y disponer los equipos, la cámara, las luces, pero también teníamos carros extras, peatones extras. Eran escenas complejas, robustas, que implicaron un gran esfuerzo de producción. En esa época no existía la Comisión Fílmica de Bogotá ni el permiso unificado para filmaciones, entonces fue necesario reunirnos con el IDU, con la Secretaría de Movilidad, con el IDRD. Bueno, siempre teníamos el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura, pero teníamos que tener el permiso del Palacio de Nariño. Directamente tuvo que expedir un permiso que fue una gestión de más de 2 meses, y luego todos los edificios de la zona, la Superintendencia Bancaria, el Ministerio de Hacienda, el Batallón Guardia Presidencial. Recuerdo mucho que tuvimos una reunión con un representante casi de todas las entidades que les estoy mencionando allí en la zona para explicarles cómo se iban a hacer las escenas. En una de estas escenas se incendia un taxi, había también efectos especiales. Era una gestión robusta para lograr los permisos y todas las condiciones que nos exigían para poder tener cerrada esas calles del centro. Durante casi 8 días tuvimos cerrado eso para lograr las escenas que están en la película. Yo creo que al final fue un trabajo muy impresionante, digamos, lo que se logró, lo que logró Rubén, lo que logramos nosotros, digamos, en la cohesión de este trabajo y esta medida, digamos, de lo que estábamos logrando. Para mí era mi primera película, mi primer largometraje, y me acuerdo de 1000 errores que cometimos, 1000 cosas que pasaron, pero además también muchas cosas en las que tuvimos que tener bastante precaución y ver cómo se podía manejar todo este tema, digamos, con los actores, porque era algo que yo creo que yo nunca había manejado, porque uno tiene un actor natural o un par y bueno, vaya, sé que ya hemos hecho cortos con Rubén y tal, pero no un rodaje tan largo de esta magnitud con esta cantidad de gente que había en el semáforo, digamos, que tenía que acompañarnos todo el tiempo y que nosotros además no podíamos rodar de corrido todo lo del semáforo, sino era solamente teníamos permiso de cerrar la calle donde estábamos cada 8 días. Entonces se convirtió en un rodaje en el que cada estrés era el fin de semana poder llegar a ese rodaje, poder hacer las escenas, poder hacer las cosas que funcionaban. Pero bueno, así fue y fue algo muy gratificante al final.